Seguí escuchando Nuevos Vientos. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador cuando te vuelva a ver. Como dice Julio Lacarra, ¿no? En A los amigos del alma, cuando nos volvamos a ver, Pedro querido, el mostrador no nos va a alcanzar para charlar, para tomar algo. ¿Cómo te va, amigo? Buenas tardes. Hola, Oscar, ¿cómo te va? Qué gusto, un placer, Gracias por la invitación. No, te mando un abrazo grande. Igualmente, Pedro querido. Qué lindo tema que elegiste para que te recibamos acá, porque yo hablo de recibir porque junto con la audiencia recibimos a nuestros invitados, ¿no? Y en este caso, este amigo, como sos vos, desde hace tanto tiempo, y temazo de Julio Lacarra. Sí, señor. En realidad es de Orlando Miño, la letra de la música, pero lo conocimos con la voz de Julio, porque el creador del tema lo grabó mucho tiempo después. Mira vos. Y la verdad que siempre, mira, en el programa cada vez que llegan las vísperas del Día del Amigo, este tema va de cajón, porque nos trae nostalgias de mucha gente, que a la distancia lo sentimos como hermanos, como el caso nuestro, y todos los muchachos y las chicas con las que nos vemos permanentemente en el verano, y tiene una letra muy precisa, y cuando vos ponés la palabra amigos y ponés la palabra alma, bueno, hay muy poco para decir que no sea tan exacto con respecto a lo que es la amistad, y por eso lo elegí. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Me parece que... A ver... ¿Tenés algo? Porque me parece que me está retumbando, Pedro. ¿Sí? A ver, espera, ¿qué podría ser lo que te está molestando? Yo te escucho bien a vos. Debo ser yo. Yo te escucho no perfecto, pero te escucho. A ver ahora, ¿ahí me escuchas mejor? Ahí te escucho. Bien. Ahí te escucho perfecto. Bueno, sigamos, Pedro. Sigamos. Con esta charla de amigos, que vamos a tener un rato largo para charlar. Y contanos un poco cómo empezaste vos para difundir el folclore. Mira, yo empecé haciendo radio, haciendo periodismo o tareas de periodista un poquito antes, pero radio me tengo que situar en la década del 80, comienzo de la década del 80, fin de la dictadura militar, ya se avecinaba la democracia. El primer impulso que tuve fue escribir, el primero. Y ese impulso tuvo una causa concreta, o un momento concreto y preciso, que podía ser un momento que se diría en la historia de un periodista fundacional, ¿viste? Cuando vos tenés un disparador, que es un hecho traumático, que te impulsa a ponerlo en palabras y en papel, y fue un suceso muy personal que ocurrió durante la Guerra de Malvinas, Oscar, cuando, bueno, yo hace un año que estaba ya de baja del servicio militar, y bueno, se vino la reincorporación de mi clase, la clase 61, y me tocó ver una situación, no solamente a mí, sino también a todos mis compañeros allí, me tocó ver una situación que realmente no solamente que me indignó, sino que me hizo pensar que además de vivirlo lo tenía que contar de alguna manera y públicamente. Claro. Concretamente recordarán todos que se recibían donaciones de la población, sí, ¿no? Además de cartas, además de cartas y chocolates, otras donaciones, de algunas cosas de valor incluso. Y bueno, me tocó participar en la clasificación de donaciones, en donde estaba reincorporado,
y ver, bueno, cómo suboficiales u oficiales, bueno, se apropiaban de algunas donaciones a modo personal, digamos, y puntualmente fue eso. Y al regreso, ya terminada la guerra, en Las Parejas, donde yo estaba viviendo, desde los 16 años, yo nací en María Juana, muy cerquita de la provincia de Córdoba, muy cerquita de San Francisco. En Las Parejas existía un medio gráfico, y entonces tuve el impulso al volver de ofrecer a ese medio gráfico un texto contando eso que viví. Ese fue mi primer, diríamos, ni pensándolo como un oficio, Claro. simplemente contar una historia vivida. No tenía ni siquiera el oficio ni la calidad, por supuesto, de periodista de medio gráfico. Ese fue el primer hecho concreto público. Y bueno, la misma gente que publicaba ese medio tenía una radio. La primera radio de Las Parejas. Primero circuito cerrado, como está el proceso de todas las radios, ¿no? Claro. Comunitarias. Primero circuito cerrado, después FM. Y allí con un par de amigos, con los que nos veíamos acá en Rosario, ya instalado acá estudiando yo en Rosario, nos juntamos y hicimos un programa de música latinoamericana. Así que estoy hablando del año 82 aproximadamente, y ese fue el comienzo radial de alguna manera. Antes había hecho algunas participaciones así de modo individual, pero no con un programa propio. ¿No? Ese fue el arranque, pero siempre con la música. Siempre, yo recuerdo cuando era niño, muy niño, que a mí yo era fanático y sigo siendo fanático del fútbol, y mi fanatismo iba y llegaba hasta el extremo de, bueno, llevar un cuaderno de anotar la formación del equipo, escucharme Radio Rivadavia todos los domingos, desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche, y yo ponía como una especie de datos personales, digamos, en la primera hoja del cuaderno donde ponía mis hobbies, y recuerdo que ponía fútbol y música. Aunque todavía no era un melómano, porque siendo niño no tenía ni, muy humildes nosotros, no teníamos ni tocadiscos, ni combinados, ni nada de eso, solamente la radio. Así que bueno, fue simultáneo el enamoramiento casi ingenuo, porque no era consciente la cosa, de esos dos elementos, la radio y la música. La música en la niñez y la adolescencia, cualquier música. Imagínate, yo vivía en María Juana, escuchaba mucho la red de San Francisco y había mucho cuarteto, sonaba mucho cuarteto, pero escuchaba toda música, no tenía bien preciso. Después me vino el fanatismo por los Beatles en la adolescencia, ¿no? Pero a la hora de hacer radio y de trabajar y de ejercer el oficio, siempre la música, primero la latinoamericana, en general, y después de a poquito desembocando en la música argentina en particular, digamos, ¿no? Pero bueno, básicamente ese fue el origen. Qué lindo lo que estás contando. Vos sabés que me haces, me lleva al recuerdo, porque lo que vos hablas del fútbol, yo lo hacía, pero en los equipos en los cuales que yo jugaba. Vos a mí me preguntás cómo formaba un equipo de Club Huracán, de Las Varillas, en el que yo jugué a partir del 82. Yo lo tengo todo escrito. Mirá. Y después de grande, ¿no? A mí se me da también por hacer radio. Te hablo de 30 años y pico. Sí, pero también mi adolescencia, yo era más del rock nacional. Me encantaba, me gustaba. Es más, al primer artista en vivo que vi aquí en la ciudad de Las Varillas fue a Juan Carlos Baglietto, cuando venían de ganar el Cosquín Rock, la Falda Rock, perdón. Y bueno, pero a la hora de hacer un programa hemos elegido la música popular, ¿no? La música popular argentina, y esta es la que nos llevó, gracias a Dios, a conocernos desde hace ya más de 20 años. Exactamente. Bueno, más de 20 años como este programa, ¿no? 21. Ya tiene miles de programas emitidos y seguramente en el mes de abril la gente habrá quedado tecleando en el aire, ¿no? Porque no tuviste tu fiesta, lamentablemente. Lamentablemente. Pero bueno, no terminó el año.
Lo digo Claro, ahí hay que nomás. postergar. Guarda. Se puede postergar y no Guarda no que puede cancelar. pasar algo Bien, bien. en los 2 meses que nos quedan. Simplemente eso vamos a decir ahora, Pedro. Lo que sí te voy a decir, que nos está escuchando un hermano de la vida también, está Marcelo Jara escuchándonos. Sí, hermano suyo será, yo no lo Ah, conozco. perdón, me confundí de familia, perdón, disculpe. Bueno, yo prometí no contar intimidades en esta charla con usted. Así que anécdotas lo que pasa es que ese nombre y apellido me dispara imágenes que por allí me condicionan de alguna manera. De haber estado en tantos festivales, haber recorrido el país, ¿no? Yo creo que el tipo está escuchando el programa transpirando. ¿Tiene miedo, dice usted? ¿Hola? Ahí te estoy perdiendo, te escucho un poquito lejos, Oscarcito. ¿Ahora me estás escuchando mejor ahí? Un poquito no. Bueno, a ver si lo mejoramos. A ver, vamos a poner un poquito de música para ver si podemos mejorar el sonido. Sobre el amor y horas enteras de mostrador. Cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones sin parar. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma. A los amigos del corazón, Dios guarde siempre en su rincón. A los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma. A los amigos del corazón. Habrá gurises alrededor, habrá noticias sobre el campeón. Cuando te vuelva a ver, habrá memorias de aquel barrial, habrá reírnos hasta llorar. Cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones sin parar. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Te vuelvo a ver, habrá canciones y canciones, ¿no? Dice don Julio Lacarra. Bueno, estamos en comunicación nuevamente, Pedro. Sí, acá estamos. Perfecto, ahora, bien ahí, ¿eh? Hemos acomodado técnicamente todo para que podamos seguir charlando. Pedro, Sí. Recorrido por distintos festivales, ¿no? Desde hace mucho tiempo has recorrido gran parte de nuestro país. Sí, bueno, recién te contaba de un disparador para Sí. escribir una pequeña nota en un medio de las parejas. Y el otro disparador, bueno, fue sin dudas Cosquín, año 84. Fue el primer año que fui a Cosquín, no como periodista, sino que fui a descubrirlo de alguna manera. De hecho, todavía no estaba muy metido en el mundo del folclore, pero bueno, obviamente uno va a Cosquín y es un microclima que te atrapa, te cautiva, como nos sucede con el tango cuando somos mayores. Sí. A mí me sucedió con Cosquín cuando tenía 20 y tantos, ¿no? Te digo, fue una forma de descubrir Cosquín muy particular, porque primero fuimos a dedo con un amigo, en plan de vacaciones, sin nada en el bolsillo. Así fuimos, durmiendo donde se podía, no teníamos hotel, nada, ¿no? Que quizás, yo lo recomiendo a esa forma, la recomiendo esa forma de descubrir Cosquín porque es como lo vive mucha gente. Así, estar en el lugar, vivirlo intensamente sin ningún tipo de privilegio, como quizás tenemos nosotros cuando estamos trabajando en el festival, para el tema de los accesos fundamentalmente, ¿no? Porque de esa forma uno ve la génesis del festival. Por supuesto estamos hablando de los años 80, hoy la realidad es otra, hoy las necesidades y los costos son otros también, y es mucho más difícil, ¿no? Hoy estar en una ciudad 10 días sin dinero no es tan sencillo como en otras épocas, en otros tiempos donde por allí comer, por ejemplo, era algo accesible, ¿no? En otro momento.
Y bueno, de esa manera descubrí Cosquín. Y una época del festival en donde tampoco tenía un plan, digamos, de hacer un trabajo periodístico, verlo con la nariz en el alambrado, de la época en donde todavía no existían las tribunas y se podía ver desde la calle el festival. Así vi el primer Cosquín, ¿no? Y de alguna manera, bueno, así me fui enamorando, con mucho escenario alternativo y poco escenario principal, escenario mayor, pues esta cuestión de no poder ingresar, por supuesto, y a los sitios de preferencia, por llamarlo de alguna manera, pero de esa forma, cuando sí empecé de una manera más formal y con un objetivo periodístico a ir al festival, yo tenía hecha, de alguna manera tenía hecho las divisiones inferiores del festival, ¿no? Por haberlo vivido desde afuera. De afuera del escenario mayor, pero no de adentro, bien de adentro, de toda la movida que tenía el festival en esos momentos. Y bueno, también tengo una manía del registro, digamos, a propósito de lo que hablábamos recién, y por suerte, sin pensar en un plan de archivo, de museo futuro, fui conservando todo, mis escritos. Siempre tuve la idea, yo respeto por supuesto todas las formas de trabajar, ¿no? Pero a mí no me gusta el copiar y pegar. A mí me gusta mucho el registro propio, equivocado, acertado, pero de alguna forma tener registrada mi propia mirada de la música y de lo que veo. Y poner un poquito de esfuerzo también, que yo lo recomiendo también, poner un poquito de esfuerzo. Bueno, Marcelo sabe de qué estoy hablando porque él desde un primer momento ha tenido la misma idea de ponerle el cuerpo, ¿viste? a los festivales, porque eso te da una formación, una capacitación tremenda, porque depende de la presencia física, el testimonio propio. Por eso uno puede tener por allí un archivo muy valioso de testimonios, de preguntas horribles, porque hoy nosotros, yo por ejemplo me escucho en programas de hace 20 años atrás, Oscar, y me quiero matar, ¿viste? Pero lo tomo como parte del aprendizaje, como parte del proceso, ¿viste? Claro. Yo muchas veces cuando estamos en una conferencia de prensa de un festival y que un colega joven o no joven, no nos gusta mucho la forma de preguntar o el estilo de pregunta, y lo primero que hago yo no es criticarlo, lo primero que hago es me remito a mis antepasados periodísticos, a mis orígenes, y digo, yo debo ser igual, seguramente. ¿Por qué no darle el derecho a crecer al colega? Pedro, recién cuando hablabas de tus primer año en Cosquín, creo que a muchos nos pasó eso, ¿no? A mí también me pasó de haber ido antes de ir a cubrirlo como periodista, haber ido a disfrutar con amigos. Y el privilegio que tuvimos, los de nuestra época, de haber conocido los balnearios con esa música alternativa que de repente el mismo que estuvo cantando en el balneario a la noche estaba cantando en el escenario mayor, ¿no? Y hasta eso ocurrió hasta los años 90, que cuando uno ya empezaba a ir a cubrir, logramos todavía ver eso. Pero ya hoy un pibe, si decide ir con 19, 20 años a un Cosquín, ya no vas a encontrar quizás esa magia que nosotros encontramos hace más de 20 años atrás. No, sí, también hay que tener en cuenta la cercanía con el artista, que eso también se ha perdido, ¿no? Ese contacto directo entre artista y periodista de otros tiempos, de estos tiempos que estoy mencionando. Bueno, lo mismo pasa con el fútbol, ¿no? Porque yo he ido a hacer coberturas deportivas, y yo recuerdo haber entrado a los vestuarios a hacer nota a los jugadores. Hoy eso es impensable. Bueno, lo mismo con Cosquín, que tenía en el edificio anterior, tenía antes de las reformas, la parte trasera del festival, el artista salía del escenario a una terraza, y de ahí estábamos nosotros. Claro. O sea, no había forma de eludirnos de alguna manera, pero te estoy hablando de nombres importantes, hasta Yupanqui, qué sé yo, de ahí para abajo, que se te ocurra. La posibilidad de haber visto
y de conversar y de alguna manera tener ese contacto directo apenas el artista baja el escenario, también te da una formación y un conocimiento, porque ahí está el humor del artista, apenas baja el escenario. Si piensa, si siente, cómo se siente, si siente que le fue bien, si siente que le quedó corto el tiempo, si le molestó que lo cortaran antes, si lo retaron porque se extendió un poquito más, ¿no? Todo eso se veía al toque ahí después de cada recital en el festival, porque estábamos ahí nosotros, ahí adentro, detrás del telón prácticamente, hemos hecho 1000 notas ahí detrás del telón. Bueno, eso ha cambiado, sí, ha cambiado también, éramos 20, somos 500. Claro, ¿no? También ahí está también, ¿no? Ese detalle, ¿no? Hay que tener en cuenta ese detalle. Obviamente, para salvar de alguna manera al organizador, Sí. que no es el responsable de ese crecimiento de medios que cubren Cosquín, por ejemplo, por nombrarte uno, podemos mencionar también Villa María, entre otros, ¿no? Que más o menos tiene la misma estructura. Y ver, todo eso es un patrimonio que uno tiene, y que después de alguna forma hay que devolvérselo a la gente todo eso, porque no es nuestro el trabajo por ahí, el esfuerzo de haberlo conseguido, pero es un patrimonio cultural que hay que compartirlo, ¿viste? Y ni siquiera ponerle precio, hay que compartir. Para mí, yo tengo esa mirada, ¿no? ¿Por qué? Porque esas posibilidades que uno ha tenido, de alguna forma explican la época, y te dan una fotografía de cómo funcionaban las cosas en otros tiempos, cómo funcionan hoy, cómo mucho se ha corregido hoy también, ¿no? Muchos defectos que se han ido corrigiendo, y que, bueno, por supuesto nosotros tenemos que transmitirlo todo eso, ¿no? Vos recién estaba escuchando Los Olimareños un ratito, ¿no? Y bueno, nosotros podemos ver Los Olimareños en Cosquín en la mediados de los 80, bueno, ya habían estado antes, en los 60, cuando volvieron Los Olimareños, fue justo uno de esos primeros años míos en el festival. Fíjate los nombres que nosotros hemos tenido la posibilidad de acceder directamente, ¿no? Te nombraba Atahualpa, Sí. por ejemplo. Bueno, Los Olimareños, que mañana cumpleaños el Pepe Guerra, Claro. y si no me equivoco, el Braulio López estuvo en tu fiesta. Exactamente, sí, sí, señor, ¿no? sí, señor. Y una amistad muy grande con Camilo, con el hijo de Braulio, hemos hecho. Ajá. Y bueno, yo tengo una anécdota que para mí es impresionante, ¿no? Porque haber compartido en el año 84, que me parece que fue cuando vuelven a actuar ellos Sí. aquí a nuestro país, actúan en Córdoba, en el Club General Paz Junior, y el 24 de mayo vienen a actuar al Arañado, al primer mojón tradicionalista del país. Y el 24 de mayo, durante el día, están en la casa de unos amigos de aquí de la ciudad de Las Varillas, y oh casualidad que eran vecinos míos, a media cuadra. Así que me pasé toda la tarde ahí con los limareños, para la noche los fui a ver. Es decir, Claro. y esas cosas, ¿no?, que te suceden, y a mí me marcó para siempre. Como me marcó Baglietto en el rock, los olimareños también me marcaron para siempre, por esa cercanía. Claro. Sí, son momentos que uno vive, y que en otros tiempos no teníamos el hábito del registro, ya sea una foto, un video, como hoy, ¿no? Hoy Claro. todo se registra. Y está bien, está perfecto, porque quedando el registro, después podés contar tu historia. Todo esto lo podemos contar oralmente, pero más allá de poder tener una foto, lo tengo el registro de las emociones, de los sentimientos, ¿no? Nosotros hemos, bueno, con Marcelo y con otra gente, hemos tenido situaciones dentro de nuestra historia periodística y de relación de amistad inolvidables, sublimes, pero no tenemos el registro de la emoción. Ese registro tenemos nosotros, internamente, ¿no? Una foto, un video no te registra eso, lo que te pasa internamente. Sí, lo que uno puede manifestar externamente está, porque vos ves el rostro de una foto y ves un rostro que refleja justamente ese sentimiento, ¿no? O en un video también, por supuesto, si te conmoves, un video te lo puede mostrar. Pero después hay momentos que son fugaces, son como flashes, que no teniendo el hábito del registro, te quedan para vos internamente. Pero verlo a Yupanqui cara a cara, por nombrarte uno, y no tener la posibilidad en ese momento de sacar una foto,
y bueno, de alguna manera hay que contarlo después, ¿no? Claro. Y hay que novelarlo de alguna manera. Qué lindo, ¿no? Qué lindo lo que estás contando, Pedro, y bueno, aquellos que nos gusta todo esto, y que mucha gente que nos está escuchando y que está apreciando, es decir, sos una persona con una trayectoria enorme y que puedo decir que tengo la suerte de que nos conocemos, de que somos amigos, que hemos compartido transmisión juntos, ¿no? Con Marcelo y con un grupo de amigos increíble en Cosquín, una gratísima experiencia, ¿no? Porque de eso se trata también, ¿no? De todas estas cuestiones de hacer experiencias, ¿no? Y tratando de ir superándose. Sí, sí, siempre la convivencia en un momento que puede ser de distensión o de trabajo, que en el caso de una transmisión radial de 9 días, de 9 noches, de alguna manera implica casi un matrimonio, ¿no? Siempre enriquece, porque hay que convivir y eso implica dormir juntos, comer juntos, trabajar juntos y de alguna manera conocerse profundamente. Si de un grupo humano, grupo de trabajo, después de 10 años, 20, la amistad permanece, quiere decir que, bueno, eran 5 o 6 voluntades que tenían condiciones humanas superlativas. Si no, termina en una relación de trabajo y nada más. Uh-huh. Sí. Yo soy un agradecido a la vida y alguien al cual le gusta aprender, ¿no? Y estando con vos, estando con Marcelo, estando con César, estando con el grupo en el cual estamos vinculados, yo voy aprendiendo y me encanta decirlo, ¿no? Y me encanta decirlo al aire para que mi audiencia también los conozcas a ustedes. Y porque yo siempre cuento cuando estoy en Cosquín, bueno, estamos con fulano de tal, porque hicimos... Pero que ahora vos estés con nosotros, que nos des este tiempo, nos regales este tiempo para contar toda tu vivencia, a mí me hace muy feliz, Pedro. Realmente me hace muy feliz, me pone muy bien, me trae imágenes que no las tenemos registradas en fotos, pero que a mí por lo menos no se me van a olvidar nunca, de haber convivido todos esos días, como dijiste vos recién, ¿no? En esas transmisiones que fueron, para mí, un éxito total. ¿Qué pensaban los otros? No sé, pero para mí fue un éxito total porque yo encierro un montón de cosas, desde la convivencia de que nos levantábamos hasta que cerrábamos la transmisión, sabiendo que del otro lado había mucha gente escuchando y que nosotros lo hacíamos con muchísima responsabilidad. Yo creo que también el fondo de la cuestión de por qué puede salir bien una transmisión, además de un grupo humano fortalecido, esto mismo vale para cualquier trabajo, hasta para el trabajo en la administración de una empresa, donde hay más de una persona ejerciendo su labor, tiene que ver también con el placer que da el oficio, ¿no? El oficio que uno elige o el oficio lo elige a uno, no está claro eso, ¿no? Sí. Si alguien no te señala, y te dice, vos tenés que ir por este camino y tenés que transitar, tenemos la suerte también de ejercer el periodismo, en nuestro caso, que es un oficio que te genera estas cosas, ¿viste? Siempre haciendo analogía con el fútbol, vos escuchás exjugadores que te dicen, el fútbol lo mejor que me dio son los amigos. Y el periodismo a nosotros nos está dando también lo mismo. Tanto tiempo, tantas conversaciones y relaciones tan estrechas que llegamos a contarnos las intimidades, a consultarnos, a refugiarnos, a pedir una opinión, a pedir un consejo, o de alguna manera confiar en el otro, y cuando uno transita por alguna dificultad, que puede ser laboral, familiar, lo que se te ocurra, sabes que tenés quien te escuche. Y ese oficio que nosotros tenemos, después de tantos años, nos permite estar de alguna manera protegidos
y con la certeza de que nos pase lo que nos pase, nunca vamos a estar solos. Seguro. Eso particularmente nos ha dado el oficio y la gran cantidad de conocimiento que uno va adquiriendo, y más si hablamos de música argentina, de la Argentina, ¿no? Ujú. Porque la música nos enseña no solamente una armonía, una melodía, sino lo que nos dicen las letras, nos cuentan las letras que nos llevan a viajar imaginariamente por toda la Argentina, nos hacen descubrir el significado de palabras que uno escuchaba, en otros tiempos escuchaba una canción, le gustaba la canción por la melodía, pero no le prestaba tanta atención a la letra, y hoy sí, bueno, uno va creciendo, por supuesto, y le presta mucha atención a las letras, y si sos mínimamente inquieto, querés saber qué quiere decir un término en guaraní, un término en quechua, un término en mapuche, qué significa y por qué la canción dice lo que dice, y de alguna manera todo eso explica aprendizaje. Y ese es el mayor patrimonio que nosotros tenemos, el aprendizaje permanente. No termina nunca ese proceso, ese camino es eterno, el camino del conocimiento. Hay que escuchar mucho a la gente mayor, a la gente que por ahí te transmite oralmente lo que no está escrito. Nosotros, por suerte, en el mundo del folclore tenemos mucha gente mayor que es muy generosa. La generosidad es otra característica que yo destaco siempre en el mundo del folclore. En otros géneros, yo también hago trabajos periodísticos que tienen que ver con otras músicas, otros ámbitos, y la generosidad que tiene el mundo del folclore, la verdad que es mucho mayor a la de otros sitios, a la de otros ámbitos. Y cuando hay generosidad por parte de los que saben, los mayores especialmente, o los estudiosos, de alguna forma uno también va creciendo. Pedro, hablamos mucho de Cosquín. De los otros festivales a los cuales pudiste ir a trabajar, ¿cuál es el que más te ha gustado? Por alguna circunstancia, por lo que sea. Viste que cada festival tiene su perfil, Sí. ¿no? Es definido. Uno más o menos va con una información previa. Ahora que hacemos un trabajo periodístico formal, digamos, por llamarlo de alguna forma, uno se tiene que preparar y saber a qué festival va. Yo creo que descubrí con los años, después de tantos festivales diferentes, que lo que más enriquece es la diversidad. Y entonces cuando uno habla del concepto de diversidad y el de inclusión, que también me gusta mucho ese concepto, termina dándole valor a todos los festivales, porque cada festival te da algo. Vos vas a la Serenata Cafayate y te traes una foto de qué es lo que está pasando con la música de Salta en el presente, cuál es el estilo que prima en los intérpretes, por ejemplo, o qué festeja la gente y qué rechaza la gente también, ¿no? Porque hay rechazos, obviamente. Si vas al Festival de Villa María, es un festival que tiene, para mí, yo tengo un afecto especial con Villa María, porque es un festival que te permite ejercer un trabajo de manera profesional con todas las comodidades. Sí. ¿No? Después está en uno hacerlo bien, hacerlo mal o hacerlo de calidad, o no. Pero es como que tiene una estructura que también no es la misma que la que tenía cuando yo empecé a ir a Villa María, pero es una estructura que te permite trabajar, hacer un trabajo profesional de calidad, ¿no? Poniendo uno lo propio. Y el giro que ha tenido Villa María, con todo derecho, por supuesto, son decisiones, como diría el técnico de mi equipo, son decisiones. También nos ha permitido enriquecernos y conocer propuestas artísticas internacionales. Eso lo tiene Villa María nada más. Para un festival similar te tenés que ir a Viña del Mar. En la Argentina no hay otro. No hay. Bueno, fíjate vos el perfil definido. Tenemos Jesús María, no hace mucho que yo voy a Jesús María, particularmente, pero es un festival que hoy también ha
ha mutado en otro tipo de festival, ha mejorado muchísimo. Y bueno, tiene el ingrediente que no tiene otros festivales, que es el de la jineteada. Ujú. Fíjate vos que cada festival tiene su perfil y su definición, y lo que encontrás en uno no vas a encontrar en otro. No vas a encontrar un artista internacional en Jesús María y no vas a encontrar la jineteada en Villa María. Claro. Por eso cada festival tiene su particularidad. Varadero es un festival importante también, Sí. porque tiene la particularidad del tango, incluido junto con el folclore. El Festival del Tango de la Falda es un festival fantástico, bien preciso, bien puntual, del tango. No vas a encontrar un festival de 3 noches con todo tango, ¿no? Y no vas a encontrar tampoco, qué sé yo, un festival de malambo en otro lugar. Lo tiene La Borde nada más. Así que cada festival, yo no establecería un ranking. Ujú. El ranking lo podemos establecer en cuanto a repercusión, Claro, qué distinto. Ya. y en cuanto a repercusión a nivel nacional, y lo podemos establecer el ranking por la convocatoria. Claro, seguro. Pero no puedes compararlo y decir, bueno, este es mejor, este es peor. Hay un templo que es Cosquín, por supuesto, si hablamos de música. Ujú. Pero si hablamos de jineteada, hay un templo que es Jesús María. Y si hablamos de malambo, hablas de La Borde. Claro, es así, ¿no? Pedro, en todos estos años, ¿no? En lo musical, que ha ido cambiando para vos, ¿qué es lo que ha ido pasando con la música popular, con la música nuestra, con la música argentina? Y bueno, ahí tenemos que hablar de un volumen de oferta desde el punto de vista estilístico muy amplio. También, bueno, acá el pulso del programador de un festival, si hablamos de festivales, o de artistas que están en los festivales, también bueno, define, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que hoy en día se ha perdido un poco con este tema de las redes, se ha perdido un poco la importancia de un festival, que son 10 noches en el año. El tema de la aparición de las redes también nos permite, de alguna forma, conocer qué están haciendo los artistas todo el año, no solamente dónde están actuando en vivo, ¿no? Y eso implica que lo que yo veo es que han cambiado mucho el tema de las temáticas últimamente, a la hora de escribir canciones. Ajá. Como que ya lo paisajístico ha pasado a un segundo plano. Es como que hay como un acuerdo tácito entre todos los que escriben canciones folclóricas, sin ponerse de acuerdo de ellos, pero no sé, estableciendo una conexión mística, como que lo mejor ya fue escrito en ese aspecto. Como que si uno quiere hacer una canción folclórica, con ritmo folclórico que hable de un paisaje de cualquier lugar que se te ocurra, hay que recurrir a lo ya escrito. Ya no hace falta escribir un paisaje. Hoy se escribe mucho sobre la humanidad, sobre la persona, sobre el hombre o la mujer, sobre las vivencias cotidianas. Por ahí pasa hoy en día la cuestión de las letras. Y con respecto a las músicas, bueno, también hay como algo que no se daba en otras épocas. Si uno repasa medios de comunicación de los 60, por ejemplo, si alguien se toma el trabajo de leer lo que se escribía en los medios en los 60, en los medios folclóricos, ¿no? O ver los programas de televisión que se hacían, o los programas de radio, las audiciones, como se decía en aquel momento, uno va a ver que eran ámbitos muy cerrados. Era muy raro que se cruce un artista del folclore con uno del rock, o uno del folclore con uno del jazz. Hoy en día esos cruces han generado como una sensación de libertad para el que crea música y para el que transita escenarios públicos. Ese tipo de encuentros que enriquecen a los artistas tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que sienten. Al que no logra romper con la mirada ortodoxa del folclore, le molesta mucho que un artista que surgió y uno aplaudió en un ámbito folclórico, hoy esté en un ámbito del pop. Claro. No lo acepta.
no lo acepta. Pero bueno, el artista vuela, viaja, y tiene todo el derecho Seguro. de hacerlo. Después uno tiene el derecho de acompañarlo o no, de acompañarlo, de seguirle la ruta o de abandonarlo temporalmente, ¿no? Eso es lo que sucede hoy en el ámbito de la música folclórica en particular. Pedro, antes de hacerte otra pregunta, acá yo tengo para regalarle a nuestra audiencia 2 pases para que mañana oyentes de Nuevos Vientos puedan ver el streaming en vivo de Los Carabajal. Tengo 40... Gracias por regalarme esas 2 pases. Oh, yo que quería hacer otra cosa. Bueno, ya está. Pero Entonces, si dijiste audiencia, yo soy oyente del programa. claro, pero usted no se anotó, no era don para Pedro mí. Robledo. Pedro, tengo 40 anotados. Necesito que usted me diga 2 números al azar, del 1 al 40. ¿Cómo no? El 22 Bien. y el 28. Y el 28. Perfecto. El 22 y el 28. Bueno, a ver, 22, aquí está. Bueno, Adrián Ayaza. Adrián Ayaza ha ganado un pase y el 28 me dijo es el señor Enrique Sarmiento. Bueno, ahí están los 2 ganadores, Adrián Ayaza y Enrique Sarmiento. Ya después les voy a pasar por privado para que ingresen mañana y puedan ver el espectáculo de Los Carabajal. El agradecimiento enorme a estos amigos, a Muya y a Los Cara por haber confiado en nosotros en el programa y habernos regalado estos 2 tickets para nuestra audiencia. Pedro, la otra pregunta tiene que ver con los... En aquella época que vos empezaste, ¿no? ¿Cómo era? Porque ahora viste que hay un cupo femenino sobre el escenario. Antes no se hablaba de cupo femenino. No, pero estamos hablando de otros paradigmas, Oscar. No era tema de conversación tampoco. No significa esto que no sucedía, no sucedían hechos de violencia de género, no tenían esa definición. Claro. ¿No? Pero no, ni hablar, no existían. Hay palabras que hoy utilizamos, Oscar, que no existían. No solamente hechos, palabras directamente, que hoy definen situaciones. La palabra cupo no era un tema de conversación directamente. Eran otros tiempos, nosotros somos grandes ya, y por ahí nos cuesta un montón ayornarnos a la época, pero hacemos el esfuerzo y hay que hacerlo. Sí. Porque no está bueno, creo yo, vivir hoy con la cabeza de ayer. El presente, en estos tiempos de pandemia, el presente ha cobrado un valor tremendo. El presente, el levantarse y como dice Mercedes en una canción, al despertar agradezco la vida. Es un concepto que yo recomiendo tener siempre en cuenta. El valor que tiene el presente por la incertidumbre del futuro, fundamentalmente. Es lo que la incertidumbre del futuro es lo que le da valor al presente. Y el pasado es patrimonio. El pasado es explica el presente de una persona, el pasado, por allí, sin indagar demasiado psicológicamente o filosóficamente. Pero bueno, es algo que no se puede modificar, el pasado. El futuro pero vendrá, sí, claro, se puede mejorar el futuro. Y el presente es un momento de acción individual, fundamentalmente. Y después, por supuesto, la suma de lo individual llevará a los proyectos colectivos, que también, por supuesto, a eso hay que aspirar. ¿Te acordás, Pedro, cuando, qué era, fines de los 90, principios de los 2000? Cuando el folclore joven y el folclore viejo, ¿te acordás de eso? Que se discutía en todos los ambientes. Y el folclore una de las dos palabras no va. Y esto lo comentábamos en aquella época, sí. ¿No? El folclore, para ser folclore no puede ser joven. Claro. Los intérpretes eran jóvenes. O es folclore o es joven. Claro. Nada joven es folclórico. O nada folclórico es joven. No me pregunten qué traigo de nuevo, pregúntenme qué traigo de viejo, decía Yupanqui.
cuando le preguntaban con respecto justamente a sus novedades de repertorio, ¿no? Uh-huh. Novedades de repertorio, porque él traía lo de los ancestros. Ese momento fue, por suerte lo pudimos vivir también para contarlo en primera persona, y tiene que ver con un momento en que el mundo del folclore también agradece que haya sucedido de alguna manera por la explosión, digamos, de un grupo de artistas jóvenes haciendo folclore, lo cual tiene un valor inmenso, porque estamos hablando de unos tiempos en donde lo que se ofrecía masivamente, lo que sonaba masivamente no era folclore, era otra música. Entonces que un chico, con ese contexto, un chico se dedica a hacer folclore, tiene un valor inmenso. Después puede crecer, hacerlo mejor, más adelante. Pero no hay que dejar de darle valor a esa decisión de un joven que haga música argentina. Parecería como que es revolucionario hacer música argentina y vivimos en Argentina. ¿Qué música habría que hacer naturalmente? Uh-huh. Sí, es cierto, fue muy loco esa época, ¿no? Esas discusiones, pero eternas discusiones, y bueno, y por ahí me pasó a mí, ¿no? Con oyentes que por ahí no terminaban de entender porque ellos venían escuchando las 3 guitarras y el bombo, y bueno, y 3 guitarras y el bombo, y el que era solista no tenía mucha... Y después de repente arranca la generación más joven de artistas, de intérpretes, con otros instrumentos, pero que a lo mejor hace muchos años atrás, cuando no había a lo mejor tantos programas de folclore, ya algunos lo habían puesto en práctica esos instrumentos. Sí, la resistencia se explica y se explicaba en ese momento por un gran bache que había, ¿no? Una especie de meseta en la que había caído el folclore en cuanto a difusión, no en cuanto a calidad, uh-huh. Porque la calidad siempre estuvo y los nombres y apellidos siguieron apareciendo, no se discutía eso, la inexistencia de propuestas folclóricas. Sí, el tema de los estilos, ¿no? Cómo con otras influencias, algunos artistas nuevos, jóvenes, incorporaban instrumentos que en otra época eran impensados, pero si uno busca así profundamente, va a encontrar que esos instrumentos ya existían, y también en el mundo del folclore, pero bueno, esporádicamente, así en situaciones muy particulares, muy puntuales. Uh-huh. Pero bueno, la aparición de Cuti Roberto Carvajal con el saxo, la aparición de los Nocheros con la batería y bajo eléctrico, la impronta de la Sole, bueno, fueron novedad en ese momento. Le dieron un impulso al mundo del folclore que en su momento tenía dos corrientes enfrentadas, en los 90, los pro Soledad y los anti Soledad, y se encolumnaban allí artistas muy conocidos de ese momento, que después terminaron encontrándose, y bueno, ese es otro signo de la época, ¿no? De cómo la época ha cambiado, que bueno, Mercedes y la Sole, cada uno de sus seguidores estaban como en Boca River en un momento determinado. Y terminaron encontrándose en un concierto y en un disco más adelante. El problema era de los fanáticos de cada una, no de ellas. Sí, por el artista supuesto. Es artista, y el artista tiene, en su génesis, tiene la idea del encuentro, ya sea con un colega como con el público. Pedro, nuestro encuentro realmente agradable. Nos quedan apenas 7 minutos de programa. Y mañana, ¿a quién tienes en el programa? Contale a nuestra audiencia. Bueno. ¿Y en qué radio, si te quieren escuchar mañana? Yo los invito porque es programón, son 2 horas espectaculares. Bueno, muchas gracias, Oscar. Estamos en Radio 2, LT2, AM 1230, aquí en Rosario. Nos pueden encontrar en www.rosario3.com. Vamos los sábados de 18 a 20, el programa Soma Huellas. Mañana vamos a tener a Juan Salinas, el hijo de Luis, uh-huh. que tiene por delante un concierto vía streaming. Vamos a charlar con Juan.
Y mañana tenemos a alguien que para nosotros para el mundo del folclore, tiene una especie tiene muchas cosas. Tiene nostalgia por otra persona, fíjate vos, pero también le damos valor a su trabajo artístico. Estoy hablando de Cau Bornes, Osmar Bornes, que fue el esposo de Tamara Castro, sí, y papá de Thaís, la hija de ambos. sí. Cau, que ha hecho un muy buen disco, con música de Brasil y música de Argentina, con Franco Luciani, por ejemplo, participando en su disco. Bueno, Cau Bornes, también ex esposo de Valeria Lynch, esto para la gente que sigue Intrusos, sí. Por ahí seguramente lo debe reconocer. Lo debe conocer por ahí. Claro. Bueno, tiene también un concierto vía streaming en los próximos días, así que vamos a charlar con él mañana en el programa. Bien. Pedro, escuche lo que le voy a leer ahora. Esto es para usted. Dice así: folclore y pasión, huella que desanda. Desandar una huella es prácticamente un ir y venir de lunas y soles, caminar, peregrinar, pregonar y desgranar cada detalle de la vida misma. En armonía nos lleva a transitar y perdurar en la retina del universo. Y de eso se trata la vida, dejar mojones que en la hontananza sean luceros fraternales para el pueblo. Y es aquí donde voy a nombrar al querido don Pedro Robledo, archivo indiscutible de tantas historias. María Juana, ese rincón en la inmensidad de la pampa gringa, sería su infancia de jarillas y trigales, su juventud de Beatle, besaría la esencia de las parejas, ese hermoso lugar del cielo santafesino y la misma huella de esa que tanto usted desanda lo llevaría a ese lugar en donde nuestra bendita bandera comenzó su eterna gloria. Rosario de Páez y Fander, de Olmedo y Fontana Rosa, canallas y leprosos. Allí su corazón futbolero comenzó a vestir varios colores, Talleres de María Juana, Argentinos de las Parejas, Leproso en Rosario y Geneise en la Ribera, y allí se ve que la pasión es parte de su piel. Sería el parche de ese bombo, el diapasón de alguna guitarra o el fuelle de alguna verdulera, acordeona o bandoneón. Hablar de pasión es hablar del querido Robledo, hombre paisano, sencillito y de alpargatas, con una palabra cansina que entiende de sentimientos, risas y lágrimas, criollo aparcero de tantas fiestas populares, decidor en décimas y prosas de tantos sentimientos, hábito que lo llevaría a ensillar la emoción desde un confín plural. En su mirada, querido compadre Pedro, la amistad es ese algarrobo hermano, es el vino añejo que trepa el alma y abraza sueños, carpintero incansable de sublimes vivencias, de esas que van llenando ese archivo boreal que galopa prendido a sus alforjas de gran persona, peregrino de luz, caminante eterno. El saber es un deber natural, el aprendizaje una vocación inquebrantable, la generosidad un perfume que usted emana y sabe proporcionarlo, y los pensamientos son la pintura del pregonero terrenal de letras, palabras y destellos. Don Pedro Robledo, compadre de lunas, charlas y utopías. Mi camino lo encontró rezando credos al viento, Cosquín lo abraza en vidalas, la falda lo entrelaza en milongas, Villa María riega su impronta con varios estilos. El folclore lo elige, el fútbol le agradece su pasión, sana y comprometida, y el cielo azul de eternas quimeras buscan enamorar sus pupilas lejanas entre mística y vanguardia federal. Voy a detener el vuelo de criollo zorzal, y desde mis sierras chicas quiero abrazar a la distancia al querido don Pedro Robledo, hombre de fútbol, pasión, archivo de historias, corazón y vuelo, alma de tierra firme, querido compadre, voz de esperanza y paz. Firma Ariel Chaco Andrada. ¡Qué pluma! ¡Qué pluma esa! Para usted. Bueno, mil gracias. Bueno, ahí tenés un ser humano 100% corazón, ¿no? Como el Chaco, como lo conocemos. Muy agradecido, le mando un fuerte abrazo al querido Ariel. Pedro, querido,
gracias por este rato que charlamos. Mira, me mandan una foto aquí de Alfredo González, un artesano nuestro. Nos estaba pidiendo un tema, pero bueno, pero está compartiendo la charla. Así que bueno, gracias a don Alfredo también escuchando el programa. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y a vos, Pedrito querido, en el final del programa te deseo lo mejor, amigo. Muchas gracias por compartir esta tarde. Bueno, Oscar, yo agradecido, emocionado, conmovido por el espacio que has decidido otorgar a esta conversación. Y bueno, también un honor por supuesto estar en el programa. Sé que después de don Medardo Álvarez Luque, el fundador de Las Varillas, usted es el hombre más popular de la ciudad. No será para Así tanto. que doblemente agradecido. Y un beso enorme para Moira, para Camilo y la Cindy también, que siempre te acompañan, como Gabriela también ahí en todo lo que haces. Gracias. Abrazo, Pedrito querido. Chau, chau. Abrazo grande. Gracias.